claro. Bienvenidos, bienvenidas un día más a Plano Medio en Zona Media Televisión. Hoy estamos en Plano Medio con Javier Corcín. Javier, bienvenido. Bueno, historiador te podemos llamar así, ¿no? Historiador local. Local, pero con una inquietud muy grande por lo que ha sido la historia de Olite, de Olite y de Navarra, que es muy variada y muy intensa. Este año se conmemoran dos acontecimientos muy importantes, ¿no? En Olite, los 600 años de la muerte de Carlos III, bueno, rey no solo de Olite, sino de Navarra, y el centenario de la declaración del Monumento Nacional del Palacio de Olite. ¿Cómo se han vivido estos dos acontecimientos? Bueno, ya ha pasado el año, ¿no? Y sí, se han realizado una serie de actividades que lo que hemos querido dar es dar a conocer la importancia que tuvo para Olite Carlos III. No solamente el palacio, no solamente la creación de la merindad, sino un poco esa vida diaria que es la que hizo que Olite en la época de Carlos III pues fuera un poco la capital del reino y que fue un poco el motor para el desarrollo posterior. ¿Por qué este rey decide venirse a Olite? Bueno, yo creo que en la zona media tenemos un clima muy agradable. Los reyes tenían ya un patrimonio importante de casas, de palacio, de tierras, de viñas. Está alejado de Pamplona, que es donde hay unas disputas políticas, no solamente ya, principalmente con la catedral, con el estamento religioso, con los nobles. Y Olite es una ciudad real, con un privilegio, con un fuero real, en la que el rey se va a sentir mucho más acogido incluso. ¿Qué repercusión tuvo Carlos III como rey en Olite? ¿Qué es lo que aportó a Olite? Hombre, Carlos III, lo primero hay que agradecer que lo eligió Olite, ¿no? Sí. Olite era una ciudad importante en aquella época. Estamos en una zona, la zona media, que tiene un clima agradable. Los reyes tenían propiedades, viñas, estaba el Palacio Real también. Entonces, frente a la opción de Pamplona, donde está más la lucha, la intriga con los poderes religiosos también, Olite era una ciudad de realengo, donde el rey se sintió más acogido y empezaba un proyecto muy personal, ¿no? Que trae todas sus ideas de Francia para construir el palacio y necesita pues crear ese espacio para hacer su política, para ennoblecerse y también para dar un poco esa sensación de poderío que el rey tenía que dar a su pueblo y también a los demás reinos. Le aportó en cuanto a beneficios agrícolas y demás, creo que puso olivos y hubo cosas que él movió en cuanto a la agricultura, que le hizo... Tuvo iniciativas. Eso es. A ver, se le conoce sobre todo por el hecho de modernizar un poco las instituciones, el Consejo Real, los tribunales de justicia, hizo también la unión de los burgos de Pamplona, pero hay pequeñas cosas que también dice mucho de él, ¿no? En Navarra en aquella época apenas se tenían olivos, no formaba parte el aceite de la cocina, de la comida habitual. Entonces él se propone dar un impulso a la plantación de olivos, pero también al azafrán incluso, es decir, que excedió de esas necesidades un poco de un gobierno, de un rey. ¿Qué legado deja en Olite, además de esas pequeñas cosas? Porque él se sitúa en Olite, como bien dices, por la situación que tenía en Navarra y las luchas que había en Pamplona, pero ¿qué le supuso personalmente a Olite en cuanto a entidad? Yo creo que todo. Sí. No somos muy conscientes, ¿no? Porque tenemos que pensar que la mitad de su tiempo vivió en Olite. La mitad de la celebración de las Cortes del Reino se celebraron también en Olite. Eso está diciendo mucho, ¿no? En Olite se firmó la unión de los burgos, se firmó también el mejoramiento del fuero de Navarra, como opciones políticas, pero también nos crea el palacio. El palacio ha sido la historia de Olite. Hoy Olite sin el palacio no seríamos lo mismo. Le da vida también en cuanto a que en Olite se sitúan distintos comercios. A ver, cuando el rey se desplaza a Olite,
se desplaza también media corte, y eso significa que va a tener a su alrededor un comercio, muchas personas que van a vivir en un hostal. No nos podemos imaginar, pero alrededor del rey habitualmente podían vivir como siervos suyos en su hostal entre 60 y 200 personas. Esas personas viven, trabajan, comen en Olite, y eso da muchísima vida. Y además de las personas que trabajan, los cortesanos también, es una concentración de riqueza, ¿no?, política, pero también económica para Olite. Y en cuanto a política, ya nos has dicho que hace lo de los burgos y demás, pero en nuestra zona le implica. Bueno, para empezar, pues crea una nueva merindad, que es la merindad de Olite, ¿no? Ajá. Es decir, da protagonismo. O sea, a él se la debemos, porque creo que tampoco sabemos mucho de ello, ¿no? Bueno, yo creo que esa vivencia del rey permanente casi en Olite hizo que se identificara con Olite, y que además se llevó muy bien con el pueblo en general, con el ayuntamiento, con el concejo. Yo creo que eso que fue lo que le animó a crear esa nueva merindad con centro en Olite, que da protagonismo no solo a Olite, sino un poco más a los pueblos de alrededor. El ser cabeza de merindad significa que tienes un protagonismo político en las Cortes, posteriormente en la Diputación, y posteriormente Olite pues va a ser el centro de todos esos pueblos que comprendía la merindad, para mandar todas las órdenes, para ejecutar muchas leyes. Es decir, que es un protagonismo que comienza con Carlos III, pero que dura hasta que la merindad se le fue quitando todas las competencias. Hoy es un título honorífico, ¿no? Nos sentimos orgullosos, pero no tiene contenido hoy. Y sin embargo, a lo largo de la historia sí que lo ha tenido. El rey tiene castillo en Olite, pero está el de Tafalla, y sin embargo elige Olite, ¿no? A ver, elige Olite porque ya tenía un palacio real. Entonces lo que él hace es ampliarlo. Entonces, claro, lo que nos sorprende, como sin acabar todavía el palacio de Olite, pretende a 6 kilómetros construir un palacio tan magnífico casi como el de Olite, incluso un poco más extenso, porque los jardines del Palacio de Tafalla son jardines interiores. Los jardines de Olite están en el exterior, todo lo que es la huerta de los frailes. Es decir, que no nos podemos imaginar lo que hubiera supuesto si ese palacio hubiera permanecido en nuestros días. Tristemente conocemos poco del Palacio de Tafalla, ¿no? Quizá no sea... La verdad, sí, se conoce muy poco, pero tenemos la suerte de que se conservó un dibujo a escala del palacio, que ha servido para hacer la maqueta tan maravillosa que hoy tenéis en Tafalla. Y después hay pequeñas muestras que hoy, por ejemplo, se puede ver en una exposición magnífica que hay en el Archivo General de Navarra. El gran salón de la exposición pues está presidido por el sitial del Palacio de Tafalla. Hay una de las claves también con los escudos de Navarra de esa época, también del Palacio de Tafalla, ¿no? Que yo animaría también a que suban a verla porque merece la pena. Sí, quizás el Museo de Pamplona, el Archivo General, lo vemos poco, ¿no? Y sin embargo son cosas que nos atañan mucho a nuestra zona. Tenemos la suerte de que se ha ampliado la exposición hasta abril, y merece la pena porque abarca prácticamente todo lo que es la riqueza, las obras que se han conservado y sobre todo la documentación más importante. El centenario de Santa María la Real también va a ser para este año, ¿no? Creo que es. Bueno, fue también el 2025. El 2025. ¿Qué ha supuesto esta...? Hombre, tenemos que pensar que si la iglesia de Santa María se declaró hace 100 años monumento nacional, sí. Y se declaró precisamente porque está formando parte casi del conjunto palaciego. Sí, porque si vemos, estamos en Olite, parece que es parte del castillo, sí, ¿no? Y de hecho, pues mucha gente siempre hablaba de la capilla del palacio. Ajá, sí. El rey tenía su propia capilla, tenía su oratorio personal, pero utiliza la iglesia de Santa María para numerosos actos. Tenemos que pensar que en la iglesia de Santa María se celebró las bodas del príncipe de Viana, se veló a Leonor de Trastámara, es decir, que es una iglesia muy asociada a celebraciones reales. Y una de las cosas que hemos perdido también
de su época es que en la iglesia el rey construyó una tribuna que entraba de palacio a la iglesia, estaba cerradas con celosía y el rey y la casa real, los reyes, podían participar de manera personal en el culto. Sin verse, ¿no? Sin que la gente les viera. No, porque era una tribuna, es como una balconada que entra del palacio a la iglesia y que estaba cerrada con celosías. Entonces ellos ven el interior, sin embargo ellos permanecen en ese... Y la de San Pedro, porque qué curioso que Olite tiene dos iglesias no tan monumentales, sí, porque también San Pedro, muchas veces los de Olite dicen que es la catedral, ¿no? Entonces, sí. Qué curioso que haya dos iglesias y con ese porte, ¿no? Tan importante. El legado de Carlos III lo tenemos en todas las iglesias, ¿no? Santa Brígida, porque interviene mucho su hija, doña Blanca. La portada de San Francisco es de uno de los artistas que trajo el rey. En el interior de San Francisco hay dos sepulcros que mantienen también los símbolos reales, con dos personajes de su corte. El convento de San Antón, que es las Clarisas, tuvo mucha relación porque también claro, era de origen francés, igual que el monarca. Y en San Pedro, pues a pesar de que no tuvo esa vinculación tan directa como Santa María, dos de las obras más magníficas de su gran tallador de imágenes, de Jan Lom, están en San Pedro hoy, que es la imagen de Santiago. Hay un Santiago hoy en su altar que corresponde a la época de Carlos III, y después un pequeño sepulcro policromado, que son dos auténticas joyas del gran artista que trajo Carlos III de Francia. No sé ahora mismo en Olite si se puede visitar todo lo que estás diciendo, si hay visitas y demás de cara, porque parece que la gente viene al castillo y lo demás, no sé, lo ignoramos un poco, ¿no? La verdad es que para la importancia turística que tiene Olite, quizás todavía hace falta dar algunos pasos para atender un poco al turismo. Yo creo que hay muchas veces que la gente se ve un poco viuda, ¿no? de actos, de poder visitar más, de tener más explicaciones, ¿no? Hay visitas guiadas, el palacio pues tiene también su horario, su recorrido, su importancia, pero yo creo que como conjunto se le puede sacar más papeles. Tenéis la oficina de turismo en Olite, quiero decir que igual, ¿quién sería? Desde Ayuntamiento, Gobierno de Navarra, ¿quién debía tomar la iniciativa de...? Yo creo que el propio palacio, como centro de atracción, sí, tiene que ser también a la vez un centro de producción, no solamente de atender al visitante, ¿no? El palacio significa más que un monumento, es la historia de Navarra, tiene que tener más trascendencia. Y después tenemos que pensar que tenemos que tener más iniciativa particular también. Yo creo que si sabes que hay un sector de turismo que hace falta atenderle, pues no va a ser solamente el gobierno o lo oficial que haga, sino tiene que haber más iniciativas personales. Hay una iniciativa que ha tenido mucho éxito, ¿no? Que es Reina de Copas. Pues posiblemente todavía da más para Olite para atender. Quizá faltan actos dentro del castillo para que la gente, además de una visita de paseo y que la haga, sea también un centro donde se puedan hacer actos sin deterioro, claro, sin que incluya un deterioro del castillo. Yo creo que todos los centros de patrimonio importantes irradian cultura, no solamente de atender al que va, sino que son creadores. Entonces yo creo que el palacio tiene que dar más de sí, es lógico. ¿Cómo está en estos momentos la gente tiene inquietud por saber la historia de nuestros monumentos? ¿Crees que es más visita cultural lo que se hace o que hay una inquietud de la historia de...? Bueno, yo creo que hay una inquietud baja, ¿no? Pasamos un poco así por encima. A lo largo de todo el año, pues hemos tenido actividades pues para dar a conocer todo esto. ¿Cómo cuáles? Cuéntanos un poco cuáles han sido esas actividades. Pues hemos hecho visitas a todos los monumentos donde está implicado Carlos III y su entorno, ¿no? Hemos hecho visita guiada a la ermita de Santa Brígida, al Jardín Real y a la iglesia de San Francisco. Hemos hecho también al convento de Santa Clara, a la iglesia de
de San Pedro. Hemos hecho varios actos en la iglesia de Santa María para dar a conocer ese patrimonio y actos también de música, de poesía. Y después tuvo su atención también en lo que fue los medievales y en las jornadas de patrimonio de septiembre, ¿no? Es decir, que ha habido a lo largo de todo el año, y la última actividad fue un poco el dar a conocer la documentación que hay en el archivo de Olite de la época de Carlos III, que es muy importante. Entonces, ves que hay una acogida importante porque se llena la sala, pues, pero crees que falta mucha gente, ¿no? Falta gente de la cultura, falta gente de la política, falta jóvenes también, porque acuden muy pocos jóvenes. Eso te iba a decir, ¿qué niveles de edades se están moviendo en cuanto hay una charla o una reunión de este tipo? Casi me siento joven muchas veces. Sí, ¿eh? O sea que es, vamos a decir, la edad madura la que más inquietud tiene. Sí, ninguna duda. Ninguna duda. Y gente de fuera también ha venido a todos los actos, ¿no? Entonces, pues, ¿crees que tiene que haber algo más? Los medievales, ¿qué importancia y qué trascendencia han tenido? Porque cuando se iniciaron en Olite fue brutal. O sea, no se podía entrar a Olite en los días de medievales. Quizá eso ha decaído, pero creo que en general en todos los sitios que se hacen medievales. Pero... Bueno, tenemos que pensar que tiene una trayectoria muy larga y que en este tiempo ha habido otras iniciativas también que también se dedican a un poco a la difusión de la historia medieval, del patrimonio medieval. Entonces, claro, Olite tenemos la suerte de que tenemos un escenario y solamente por el escenario creo que tiene ya éxito de atraer a la gente. Entonces, los medievales habría que multiplicar el presupuesto para poder realizar actividades que realmente tuvieran más repercusión, porque yo creo que trabajamos con unos presupuestos para andar por casa. Los de casa trabajamos por la voluntad, ¿no? Por el interés que ponemos, pero no tenemos un presupuesto, por ejemplo, pues para traer un par de grupos importantes de música medieval o una representación medieval que tenga un poco repercusión. Entonces, pues no se ha dado el más alto, hemos mantenido, que es mucho, es muchísimo lo que se ha hecho hasta ahora y hay que reconocerlo, a pesar que hay gente que dice, es lo mismo, es que es muy difícil. Obviamente, si tienes que mostrar lo que era antiguamente, no puedes variarlo. Claro. Pues, puedes variar actividades, pero no el fondo de la cuestión. Puedes subir con un presupuesto el traer actividades que tengan otra repercusión, tanto en personajes de historia, como en música, como en teatro, como en representaciones. Pero yo pienso que tiene éxito. Tiene éxito, digo, porque tenemos un escenario que es maravilloso. Sí. ¿Cómo diríamos que es el momento actual en cuanto a conocimientos? Me decías que en las charlas la gente normalmente es de un nivel de edad alto. ¿Por qué crees tú que esa inquietud no surge entre la gente joven? ¿Porque están en otras historias? ¿Porque no sé? Hombre, igual no lo hacemos bien y no nos dirigimos personalmente, ¿no?, a ellos. Pero yo creo que viven también en una sociedad que prima otros intereses y que muchas veces los jóvenes pensamos que no hacen nada, pero también tienen esos intereses personales que están en los viajes, está en sus relaciones entre ellos. Eso te iba a decir, se viaja mucho, pero conocemos lo nuestro. Claro. Es que esa es la pregunta que yo siempre hago en estos momentos que la gente le ha dado mucho por viajar y demás. ¿Conocemos realmente lo nuestro? ¿Nos vamos a conocer...? Te llevas la sorpresa de que, a ver, en casi todas las actividades pues te encuentras jóvenes, ¿no?, y te alegras, ¿no? Y después hablas con ellos y ellos mismos un poco se quedan sorprendidos como diciendo, joder, que me lo he pasado bien, y me he enterado de cosas, ¿no? Y ya me gustaría... Eso suele pasar. Pero igual no los ves en la siguiente. Ya. ¿Carlos III fue alguien que la cultura la promovió? Bueno, Carlos III fue una persona muy preparada, ¿no? Pertenece a una familia que está asentada en Francia, conoce todo lo que es la cultura francesa, no solamente del arte, la historia, la música y también la literatura, algo que nos sorprende, ¿no? Pues Carlos III era muy amante de lo que es ese mundo caballeresco, que se transmite a través de la literatura. Dos de sus hijos son Godofre y Lancelot, que están relacionados con el ciclo artúrico.
Godofre está relacionado con Godofre de Bouillon, las cruzadas, es decir, que era un hombre con un ambiente cultural muy importante. Conoce los lugares más importantes de Francia, pero conoce también Castilla, porque se casa con la hija del rey de Castilla y vive años en Castilla. Sus 4 primeras hijas las tiene en Castilla y conoce lo que es el arte mudéjar también. Entonces, el castillo de Olite es un poco esa mezcla, ¿no?, de influencia de esa arquitectura francesa y esa decoración mudéjar castellana de esa época. Fue inteligente porque a sus maestros, ¿no?, el que tallaba la piedra, el que pintaba, les lleva a Francia, les lleva a Castilla, para que conocieran y en Olite hicieran algo sorprendente, que es lo que fue el palacio en aquella época. O sea, que le debemos a él todo el haber traído esa cultura y el que la tengamos representada en el castillo y en las iglesias, ¿no? Fue inteligente porque además también en la historia de Navarra, por desgracia, tenemos que hablar siempre de guerras, la mayor parte, ¿no? Y sin embargo él tuvo esa inteligencia, su padre ya, al casarlo con la hija del rey de Castilla. Pero es que él a su hija la casa con el que va a ser rey de Aragón. Y después también apoya también matrimonios de sus hijas en Francia. Significa que es un rey que va a conseguir que el ambiente sea un ambiente de paz. Tú vas a estar aliado con Castilla, con Aragón, con Francia, con tus vecinos, y eso te va a permitir el que puedas desarrollar la política, la economía, la sociedad, el arte, de una forma mucho más importante, que es lo que hizo. Él es el que reconstruye la catedral de Pamplona, que se cae también en aquel momento, una parte de la catedral. Él es el que también renueva el palacio de Tafalla, hoy, aparte del de Tafalla, el de Tudela también, es decir, que tiene unas manifestaciones muy importantes. Y la pena es que de su época pues conservamos muy pocos objetos. En la exposición esa de Pamplona pues podemos ver algo que a nosotros pues nos une, ¿no?, un poco, que es el cáliz de Carlos III que regaló a la Virgen de Ujue. Entonces ese lo tenemos, ¿no? Pues ese cáliz pues fue un regalo cuando doña Leonor, su mujer, vino de Castilla después de 7 años que estuvieron separados, y como agradecimiento pues el rey lo concedió a la Virgen de Ujue. Pues gracias, Javier. Ha sido un placer tenerte aquí y enterarnos un poquito más de cómo era este rey y lo que ha supuesto para Olite, para Navarra y para nuestra merindad de Olite, pues sí, ¿no? Así es. Pues lo dicho, gracias, Javier, y a todos ustedes un día más por su atención aquí en Plano Medio, en Zona Media Televisión. Nos vemos en un próximo programa.